¿Ustedes creen que se puede amar tanto a unos niños que no son tuyos como para dar la vida por ellos? Yo creí que sí, hasta que descubrí la verdad. Mi nombre es Dolores, tengo 79 años y durante 20 años fui la niñera de los gemelos Sebastián y Valentina Herrera. Los crié desde que tenían 6 meses, los vi dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, crecer hasta convertirse en adultos. Sus padres, Eduardo y Patricia, me trataron como familia, me dieron casa, comida, un salario generoso y al final me dejaron su mansión cuando murieron. Yo pensé que era por gratitud, por el amor que les había dado a sus hijos durante 2 décadas. Pero cuando encontré esas cajas escondidas en el ático, cuando vi esas fotografías que me helaron la sangre, cuando entendí por qué siempre me daban té con vitaminas, que me hacían dormir tan profundo, me di cuenta de que no había sido su niñera, había sido su cómplice involuntaria en algo tan horrible que aún me despierto gritando por las noches. Hoy necesito contarles la verdad sobre esa familia perfecta, sobre lo que hacían con esos niños mientras yo dormía drogada y sobre las decisiones terribles que tuve que tomar cuando lo descubrí todo. Yo llegué a trabajar con la familia Herrera en 1985, cuando tenía 37 años y acababa de enviudar. Mi esposo, Ramón, había muerto de cáncer después de una batalla de 2 años, que nos dejó sin ahorros y con deudas enormes. No teníamos hijos propios, algo que siempre me dolió, pero que me había preparado para amar a los hijos de otros como si fueran míos. Cuando vi el anuncio en el periódico buscando niñera interna para gemelos recién nacidos, supe que era mi oportunidad de empezar de nuevo. Eduardo Herrera era un empresario exitoso, dueño de varias fábricas textiles, y Patricia era una mujer elegante que había estudiado psicología, pero nunca había trabajado. Vivían en una mansión enorme en las afueras de la ciudad, con jardines perfectos, piscina y todo lo que el dinero podía comprar. Cuando me entrevisté con ellos, me recibieron en su sala principal, un lugar lleno de muebles caros y fotografías familiares. Los gemelos, Sebastián y Valentina, tenían apenas 6 meses y eran los bebés más hermosos que había visto en mi vida. Rubios, de ojos azules, con esas caritas angelicales que te robaban el corazón al instante. Dolores, me dijo Eduardo, necesitamos a alguien de confianza total, alguien que entienda que lo que pasa en esta casa se queda en esta casa. Patricia asintió agregando, nuestros hijos son muy especiales y necesitan cuidados muy específicos. ¿Estarías dispuesta a dedicarte completamente a ellos? Yo acepté sin dudar. El salario que me ofrecían era 3 veces lo que ganaba cualquier niñera. Me daban habitación propia, comida y todos los gastos pagados. Era como ganarme la lotería. Los primeros años fueron maravillosos. Sebastián y Valentina se convirtieron en el centro de mi mundo. Los alimentaba, los bañaba, jugaba con ellos, los consolaba cuando lloraban. Eduardo y Patricia viajaban mucho por negocios, a veces por semanas enteras, dejándome sola con los niños. Yo me sentía como su verdadera madre, la persona más importante en sus vidas. Los niños me decían, «Mamá Lola», y corrían a abrazarme cada mañana. Patricia siempre me agradecía mi dedicación, me decía que era un ángel enviado del cielo para cuidar a sus tesoros. Eduardo me daba bonos extra cada mes, me regalaba ropa cara, me trataba como si fuera parte de la familia. Pero había cosas que me llamaban la atención, cosas que no terminaba de entender. Por ejemplo, Eduardo tenía un estudio fotográfico profesional en el sótano de la casa, con luces, cámaras y equipos que parecían muy caros. Es mi hobby, me explicaba cuando le preguntaba. Me gusta fotografiar a los niños, capturar cada momento de su crecimiento. También notaba que Patricia siempre me preparaba un té especial por las noches, un té con vitaminas y hierbas que me hacía dormir muy profundo. Es para que descanses bien, me decía. Cuidar niños es agotador y necesitas recuperar energías. Yo lo tomaba sin sospechar nada, agradecida por su consideración. Había algo más que me inquietaba. Los niños a veces se despertaban por las mañanas más cansados de lo normal, como si no hubieran dormido bien. Sebastián, especialmente, tenía pesadillas frecuentes y a veces lloraba sin razón aparente. Cuando le preguntaba qué le pasaba,
Él me decía cosas extrañas como, los flashes me duelen los ojos, o no me gusta cuando papá toma fotos en la noche. Yo pensaba que eran solo miedos infantiles, cosas normales en niños pequeños. Patricia me aseguraba que era normal, que algunos niños eran más sensibles que otros a los cambios de rutina. Los años pasaron, y los niños crecieron. Sebastián se volvió un niño tímido, retraído, que prefería quedarse en su cuarto leyendo que jugar con otros niños. Valentina era más extrovertida, pero tenía episodios de ansiedad que no podía explicar. A los 8 años, empezó a tener ataques de pánico cuando veía cámaras fotográficas, algo que Eduardo y Patricia atribuían a una fase difícil de su desarrollo. Yo los llevaba a terapia psicológica como me pedían sus padres, pero los terapeutas nunca encontraban nada específico, solo recomendaban paciencia y amor. Durante todos esos años, yo seguía tomando el té nocturno que me preparaba Patricia. Me había vuelto dependiente de él. No podía dormir sin tomarlo. Son hierbas especiales que traigo de Europa, me decía. Te ayudan a tener un sueño reparador. Y era cierto. Dormía como un tronco, tan profundo que ni los truenos me despertaban. Pero a veces, por las mañanas, tenía la sensación extraña de que había pasado algo durante la noche, como si hubiera escuchado ruidos o voces en sueños. Cuando le preguntaba a Patricia, ella me decía que había sido solo mi imaginación, que el cansancio me hacía tener sueños raros. En 1995, cuando los niños tenían 10 años, Eduardo y Patricia empezaron a viajar aún más frecuentemente. A veces se iban por un mes entero, dejándome completamente a cargo de Sebastián y Valentina. Yo me sentía honrada por su confianza, pero también notaba que los niños estaban cada vez más nerviosos cuando sus padres estaban en casa. Era como si se relajaran cuando se iban y se tensaran cuando regresaban. Una noche, Valentina vino a mi cuarto llorando, diciendo que tenía miedo de dormir en su habitación. ¿Por qué, mi amor?, le pregunté. Porque papá viene por las noches y me toma fotos, me susurró. Y me dice que es nuestro secreto especial. Esas palabras me helaron la sangre, pero cuando le pregunté más detalles, ella se cerró, como si hubiera dicho algo que no debía. Al día siguiente le conté a Patricia lo que había pasado, y ella se puso muy seria. Dolores, Valentina está pasando por una etapa difícil. A veces los niños inventan cosas para llamar la atención. Es importante que no alimente sus fantasías. Me pidió que no le hiciera más preguntas sobre el tema, que simplemente la consolara y la mandara de vuelta a su cuarto. Pero yo no podía quitarme de la cabeza las palabras de la niña, la manera en que había temblado al decirlas. Esa noche, decidí quedarme despierta para ver si pasaba algo extraño. Fingí tomar el té de Patricia, pero lo tiré en una planta cuando ella no miraba. Me quedé en mi cuarto con la puerta entreabierta, esperando, observando. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché pasos en el pasillo. Era Eduardo, caminando hacia el cuarto de los niños con una cámara en la mano. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a delatar. Lo seguí a distancia, manteniéndome en las sombras, y lo vi entrar al cuarto de Valentina. Lo que vi a través de la rendija de la puerta me quitó el aliento. Eduardo estaba fotografiando a Valentina mientras dormía, pero no eran fotos normales. Le había movido la ropa, la había puesto en posiciones que no eran naturales, y había luces especiales que iluminaban su cuerpo de maneras que me revolvieron el estómago. La niña parecía estar profundamente dormida, como si también le hubieran dado algo para que no despertara. Eduardo hablaba en voz baja mientras tomaba las fotos, diciendo cosas como «perfecta, mi princesa» y «esto va a valer mucho dinero». Me quedé paralizada, sin poder creer lo que estaba viendo. El hombre al que había respetado durante 10 años, el padre que creía que amaba a sus hijos, estaba abusando de su propia hija mientras dormía. Y yo, que había estado ahí para protegerla, había estado durmiendo drogada mientras esto pasaba noche tras noche. Cuando Eduardo terminó y salió del cuarto, yo corrí de vuelta al mío, temblando, con ganas de vomitar. ¿Cuántas veces había pasado esto? ¿Cuántas noches había estado drogada mientras él hacía esas cosas horribles? Al día siguiente, no pude ni mirar a Eduardo a los ojos. Cada vez que me hablaba, cada vez que me sonreía, yo veía al monstruo que se escondía detrás de esa fachada de padre perfecto, pero tampoco sabía qué hacer. Si denunciaba lo que había visto,
¿Quién me iba a creer? Él era un hombre respetado, con dinero y contactos. Yo era solo una niñera sin familia, sin recursos, sin pruebas más que mi palabra. Además, ¿qué pasaría con los niños? ¿Los separarían? ¿Los mandarían a un orfanato? Eran las únicas personas que amaba en el mundo, no podía arriesgarme a perderlos. Durante las siguientes semanas, traté de proteger a los niños como pude. Me quedaba despierta por las noches, fingiendo tomar el té pero tirándolo. Varias veces logré interrumpir a Eduardo cuando se acercaba a sus cuartos, inventando excusas como que había escuchado ruidos o que necesitaba revisar si tenían fiebre. Él se molestaba, pero no podía decir nada sin revelar sus verdaderas intenciones. Patricia también empezó a sospechar que algo estaba pasando, porque me veía más nerviosa, más vigilante. Una noche, Patricia vino a mi cuarto con el té de siempre, pero esta vez se quedó ahí hasta asegurar que me lo tomara completamente. Dolores, has estado muy tensa últimamente. Este té te va a ayudar a relajarte, me dijo con una sonrisa que ahora me parecía siniestra. No tuve más remedio que tomármelo, y a los pocos minutos sentí que me desvanecía. Pero antes de perder completamente la conciencia, escuché a Patricia hablando por teléfono. Sí, ya se durmió. Puedes empezar con la sesión. Esta vez vamos a hacer las fotos que pidió el cliente de Alemania. Desperté al día siguiente con una sensación horrible, como si hubiera estado enferma. Los niños estaban más callados que de costumbre, especialmente Sebastián, que tenía ojeras y parecía haber llorado. Cuando traté de preguntarle qué había pasado, él solo me abrazó y me dijo: «Mamá Lola, ¿por qué no nos proteges por las noches?». Esas palabras me partieron el corazón. Los niños sabían lo que estaba pasando. Sabían que yo estaba siendo drogada y se sentían abandonados, indefensos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo Eduardo el monstruo. Patricia también estaba involucrada. También era parte de esa pesadilla. Ella era quien me drogaba, quien se aseguraba de que yo no pudiera proteger a los niños, quien coordinaba las sesiones fotográficas. Los dos eran depredadores que usaban a sus propios hijos para hacer dinero, vendiendo fotos a otros monstruos que pagaban por ver a niños inocentes en situaciones horribles. Esa noche, cuando Patricia vino con el té, le dije que me sentía mal del estómago y que no podía tomarlo. Ella insistió, pero yo fingí vomitar y le dije que cualquier cosa que tomara me caía mal. Se fue molesta, pero no pudo obligarme. Me quedé despierta toda la noche y lo que vi me confirmó mis peores temores. No solo Eduardo entraba acá a los cuartos de los niños, sino que había otros hombres que yo no conocía, que venían a la casa por las noches para participar en esas sesiones fotográficas. Patricia los recibía, les cobraba y coordinaba todo como si fuera un negocio. Los niños eran drogados también, eso era obvio. Por eso dormían tan profundo, por eso se despertaban tan cansados, por eso tenían pesadillas y miedos que no podían explicar. Sus propios padres los estaban vendiendo a una red de pedófilos, usando su casa como un estudio fotográfico para producir material que se vendía a depredadores de todo el mundo. Y yo, que había estado ahí para protegerlos, había sido neutralizada con drogas para que no pudiera interferir. La rabia que sentí esa noche no se puede describir con palabras. Era como si un volcán hubiera explotado dentro de mi pecho. Durante 10 años había amado a esos niños como si fueran míos. Había dedicado mi vida a cuidarlos. Y todo ese tiempo sus propios padres los habían estado torturando mientras yo dormía drogada. Me había convertido sin saberlo en cómplice de su abuso, en la niñera que garantizaba que nadie sospecharía de esa familia perfecta. Pero lo que más me dolía era saber que los niños me habían estado pidiendo ayuda de maneras sutiles durante años, y yo no había entendido sus señales. Las pesadillas de Sebastián, los ataques de pánico de Valentina, sus miedos inexplicables, sus comentarios extraños sobre fotos y flashes. Todo tenía sentido ahora, y yo me sentía como la peor protectora del mundo por no haber visto lo que estaba pasando bajo mis narices. Esa noche tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No podía denunciar a Eduardo y Patricia sin pruebas concretas, y no podía conseguir pruebas sin poner en peligro a los niños, pero sí podía hacer algo más directo, algo que garantizara que nunca más pudieran lastimar a Sebastián y Valentina.
Empecé a planear algo que nunca pensé que sería capaz de hacer, algo que me convertiría en una persona completamente diferente. Ay, queridas, lo que voy a contarles ahora es la parte más oscura de esta historia, la parte que me ha perseguido durante décadas y que me ha convertido en la mujer que soy hoy, después de descubrir la verdad sobre Eduardo y Patricia, después de entender que habían estado abusando de sus propios hijos mientras me drogaban para que no pudiera protegerlos. Supe que tenía que actuar, pero no podía hacerlo de cualquier manera. Tenía que ser inteligente. Tenía que asegurarme de que los niños estuvieran a salvo antes de hacer cualquier movimiento. Durante las siguientes semanas, fingí que todo estaba normal. Seguía cuidando a Sebastián y Valentina durante el día. Jugaba con ellos, los ayudaba con sus tareas, les daba todo el amor que podía. Pero por las noches, cuando Patricia venía con el té, yo había aprendido a fingir que me lo tomaba. Desarrollé una técnica para esconderlo bajo la lengua y luego escupirlo en una toalla cuando ella se iba. Era arriesgado, porque si me descubría, no sabía qué podían hacerme, pero tenía que mantenerme despierta para documentar lo que estaba pasando, para conseguir las pruebas que necesitaba. Con una cámara pequeña que compré en secreto, empecé a grabar las sesiones nocturnas. Era horrible tener que ver esas cosas, tener que documentar el abuso de los niños que amaba, pero sabía que era la única manera de detener a esos monstruos. Durante un mes, recopilé horas de video que mostraban claramente lo que Eduardo y Patricia hacían con sus hijos, los hombres que venían a la casa, el dinero que cambiaba de manos. Era evidencia suficiente para mandarlos a la cárcel de por vida. Pero también descubrí algo más, algo que me hizo entender la magnitud real de lo que estaba enfrentando. En el estudio fotográfico del sótano, encontré archivos con miles de fotos, no solo de Sebastián y Valentina, sino de otros niños. Había toda una red de familias que hacían lo mismo, que vendían fotos de sus hijos a coleccionistas de todo el mundo. Eduardo y Patricia no eran casos aislados, eran parte de algo mucho más grande, mucho más organizado. Y en esos archivos encontré algo que me heló la sangre. Mi nombre aparecía en varios documentos como cuidadora confiable y garantía de discreción. Me habían estado usando no solo para drogarme, sino como referencia para otras familias que buscaban niñeras que no hicieran preguntas. Una noche, mientras revisaba esos archivos, escuché pasos bajando al sótano. Era Eduardo y venía acompañado de dos hombres que no había visto antes. Me escondí detrás de unas cajas y los escuché hablar sobre expandir el negocio y conseguir más niños. Uno de los hombres mencionó que tenía contactos en orfanatos, que podía conseguir niños que nadie extrañaría. El otro habló de una red internacional que pagaba cantidades enormes por material fresco. Eduardo estaba planeando convertir su casa en una especie de centro de producción, donde traerían niños de diferentes lugares para fotografiarlos y abusar de ellos. Esa conversación me confirmó que no podía esperar más. Si no actuaba pronto, no solo Sebastián y Valentina seguirían sufriendo, sino que otros niños inocentes serían traídos a esa casa de horror. Tenía que detener a Eduardo y Patricia antes de que pudieran expandir su operación, pero también tenía que asegurarme de que los niños estuvieran completamente a salvo. El plan que desarrollé era arriesgado, pero era la única manera de garantizar que todo terminara. Primero, necesitaba sacar a los niños de la casa sin levantar sospechas. Les dije a Eduardo y Patricia que había recibido una llamada de emergencia, que mi hermana, que en realidad había muerto años atrás, estaba muy enferma y necesitaba que fuera a cuidarla por unos días. «Puedo llevarme a los niños conmigo», les sugerí. «Así ustedes pueden tener unos días de descanso». Al principio se resistieron, pero cuando les expliqué que sería solo por una semana y que los niños podrían conocer a su tía abuela, aceptaron. Llevé a Sebastián y Valentina a un hotel en otra ciudad, diciéndoles que eran unas vacaciones especiales. Los niños estaban confundidos, pero también parecían aliviados de estar lejos de casa. Esa primera noche, sin las drogas que les daban sus padres, durmieron mejor de lo que los había visto dormir en años. Al día siguiente, con mucho cuidado, empecé a hablar con ellos sobre lo que había estado pasando. «Mis amores», les dije, «sé que papá y mamá han estado haciendo cosas que los asustan. Quiero que sepan que no es su culpa y que mamá Lola va a protegerlos.
Sebastián, que ya tenía 10 años, fue el primero en abrirse. Me contó que las sesiones fotográficas habían empezado cuando tenían 4 años, que al principio sus padres les decían que era un juego especial, pero que con el tiempo se había vuelto más y más horrible. Me describió cosas que no puedo repetir sin que se me rompa el corazón, cosas que ningún niño debería experimentar jamás. Valentina, más pequeña y más traumatizada, solo podía llorar y aferrarse a mí, pero confirmó todo lo que su hermano me había contado. Esa noche, después de que los niños se durmieron, llamé a la policía desde el hotel. Les entregué todas las pruebas que había recopilado, todos los videos, todas las fotos, todos los documentos que había encontrado. Los oficiales que vinieron a tomar mi declaración se quedaron horrorizados con lo que les mostré. Señora Dolores, me dijo el detective a cargo, esto es una de las redes de abuso infantil más grandes que hemos visto. Va a ser un caso muy mediático y va a necesitar mucha protección para usted y los niños. Pero cuando la policía fue a arrestar a Eduardo y Patricia, encontraron la casa vacía. Alguien les había avisado que estaban siendo investigados y habían huido llevándose todos los equipos fotográficos y la mayoría de los archivos. Solo quedaron algunas pruebas que no pudieron destruir a tiempo, pero no lo suficiente para garantizar una condena. Los buscaron durante meses, pero nunca los encontraron. Habían desaparecido como si se los hubiera tragado la tierra. Los niños y yo entramos en un programa de protección de testigos. Nos cambiaron los nombres, nos mudaron a otra ciudad, nos dieron una nueva identidad. Sebastián se convirtió en Carlos, Valentina en María y yo en Carmen. Vivimos en una casa pequeña, modesta, muy diferente a la mansión donde habíamos pasado tantos años. Pero por primera vez en décadas, los niños podían dormir tranquilos, sin miedo a que alguien entrara a sus cuartos por las noches. La adaptación fue difícil. Los niños necesitaron años de terapia para procesar el trauma que habían vivido. Sebastián desarrolló problemas de confianza que lo acompañaron hasta la adultez, y Valentina tuvo episodios de ansiedad severa que requerían medicación. Pero poco a poco, con mucho amor y paciencia, empezaron a sanar. Yo me convertí oficialmente en su tutora legal, la única madre que realmente habían conocido. Durante años vivimos con el miedo constante de que Eduardo y Patricia aparecieran, de que nos encontraran y trataran de recuperar a los niños. Cada ruido extraño por las noches me despertaba. Cada llamada telefónica me ponía nerviosa. Pero los años pasaron y nunca supimos nada de ellos. Algunos investigadores me dijeron que probablemente habían huido del país, que se habían unido a otras redes internacionales donde podían seguir operando sin ser detectados. En el 2005, cuando los niños ya eran adultos jóvenes, recibí una llamada que cambió todo. Era un detective que había estado siguiendo el caso durante años. Señora Carmen, me dijo, tenemos noticias sobre Eduardo y Patricia Herrera. Los encontraron muertos en una casa en Colombia. Aparentemente, se involucraron con gente peligrosa y las cosas salieron mal. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente los niños estaban completamente a salvo. Tristeza porque nunca habían pagado realmente por lo que hicieron. Pero la historia no terminó ahí, queridas, porque unos meses después de recibir esa noticia, llegó a mi casa un abogado con documentos que me dejaron sin aliento. Eduardo y Patricia, antes de morir, habían hecho un testamento donde me dejaban toda su fortuna. La mansión, las fábricas, las cuentas bancarias, todo. Es una manera de compensar el daño que causaron, me explicó el abogado. Aparentemente, antes de morir, confesaron todo lo que habían hecho y quisieron asegurar que usted y los niños estuvieran bien cuidados. Al principio no quería aceptar nada de ellos. No quería dinero manchado con la sangre de la inocencia de los niños. Pero Sebastián y Valentina, que ya eran adultos, me convencieron de que lo aceptara. Mamá Lola, me dijo Sebastián, ese dinero puede servir para ayudar a otros niños que han pasado por lo mismo que nosotros. Podemos convertir algo horrible en algo bueno. Y eso fue lo que hicimos. Con la herencia de Eduardo y Patricia, establecimos una fundación para ayudar a niños víctimas de abuso. Convertimos la mansión donde habían pasado tantas cosas horribles en un centro de rehabilitación para menores traumatizados. El sótano donde estaba el estudio fotográfico
se convirtió en una sala de juegos llena de luz y alegría. Fue nuestra manera de sanar, de convertir un lugar de horror en un lugar de esperanza. Sebastián se convirtió en psicólogo especializado en trauma infantil y Valentina en trabajadora social. Los dos dedicaron sus vidas a ayudar a otros niños que habían pasado por experiencias similares. Se casaron, tuvieron hijos y me convirtieron en la abuela más orgullosa del mundo. Sus propios hijos me llaman bisabuela Lola y no saben nada de la historia oscura que vivimos. Para ellos, solo soy la mujer que crió a sus padres con amor incondicional. Pero hay algo que nunca les conté a Sebastián y Valentina, algo que me ha perseguido todos estos años. Cuando encontré esos archivos en el sótano, cuando vi los nombres de otras familias que hacían lo mismo, no solo los entregué a la policía, también hice algo más, algo que me convirtió en una persona diferente. Busqué a esas familias, una por una, y me aseguré de que pagaran por lo que habían hecho. No voy a entrar en detalles, queridas, porque hay cosas que es mejor no contar. Pero sí les diré que durante 15 años me convertí en la pesadilla de todos los depredadores que habían estado en esa red. Usé el dinero de la herencia para contratar investigadores privados, para seguir pistas, para encontrar a cada uno de los monstruos que habían participado en el abuso de niños inocentes. Y cuando los encontraba, me aseguraba de que nunca más pudieran lastimar a ningún niño. Algunos desaparecieron misteriosamente, otros tuvieron accidentes inexplicables, otros simplemente se suicidaron después de recibir paquetes con evidencia de sus crímenes. Nunca dejé rastros, nunca me conectaron con ninguna de esas muertes, pero yo sabía la verdad. Me había convertido en una justiciera que operaba en las sombras, eliminando depredadores que el sistema legal no podía tocar. ¿Me arrepiento de lo que hice? No, queridas. Cada uno de esos monstruos merecía morir. Cada uno de ellos era una amenaza para niños inocentes. Pero sí me arrepiento de una cosa, de haber tardado tanto en darme cuenta de lo que estaba pasando, de haber estado durmiendo drogada mientras los niños que amaba sufrían noche tras noche. Esa culpa me va a perseguir hasta el día que me muera. Queridas, llegamos al final de esta confesión que me ha desgarrado el alma y necesito contarles cómo terminó realmente todo, cómo llegué a ser la mujer que soy hoy, una anciana de 79 años que crió a 2 niños como si fueran suyos, que los protegió de sus propios padres monstruosos y que pasó décadas cazando a los depredadores que formaban parte de esa red de horror. Porque la historia que les he contado hasta ahora es solo la mitad de la verdad, la mitad que puedo contar sin que se me rompa completamente el corazón. Después de establecer la fundación, después de ver a Sebastián y Valentina convertirse en adultos exitosos que ayudaban a otros niños traumatizados, yo pensé que había encontrado la paz. Pero en el 2010, cuando tenía 68 años, recibí una visita que cambió todo lo que creía saber sobre el caso. Era una mujer joven de unos 25 años, que se presentó como investigadora privada. Señora Carmen, me dijo, mi nombre es Andrea, y creo que usted conoció a mis padres hace muchos años, Eduardo y Patricia Herrera. Me quedé helada. La chica tenía los mismos ojos azules de Sebastián y Valentina, la misma estructura facial. Soy su hermana mayor, continuó, la hija que tuvieron antes de los gemelos, la que dieron en adopción cuando tenía 2 años. Mi mundo se desmoronó en ese momento. Durante 25 años había creído que Sebastián y Valentina eran hijos únicos, que no había más víctimas en esa familia. Pero había otra niña, una niña que había sido separada de sus hermanos y que había crecido sin saber la verdad sobre su origen. Andrea me contó su historia, y cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. Había sido adoptada por una familia aparentemente normal, pero que resultó ser parte de la misma red de tráfico de menores. Durante toda su infancia había sido abusada, fotografiada, vendida a diferentes depredadores. Mis padres adoptivos me decían que mis padres biológicos habían muerto, me explicó. Pero cuando cumplí 18 años, contraté a un investigador para encontrar la verdad. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Me mostró documentos que probaban que Eduardo y Patricia no solo habían abusado de sus propios hijos, sino que habían vendido a su hija mayor a otra familia de la red cuando se volvió problemática
para sus sesiones fotográficas. Aparentemente, yo empecé a recordar cosas, a hacer preguntas, a resistirme a las fotos, así que me deshicieron de mí y se quedaron con los gemelos, que eran más pequeños y más fáciles de controlar. La adopción había sido una venta encubierta, una transacción comercial, donde una niña de 2 años había sido entregada a otros depredadores por una suma de dinero. He estado buscando a mis hermanos durante años, continuó Andrea. Sé que usted los protegió, sé que los salvó de nuestros padres, pero necesito conocerlos, necesito que sepan que existo, que también soy una sobreviviente de esa pesadilla. Yo no sabía qué hacer. Sebastián y Valentina habían construido vidas nuevas, habían sanado en gran medida de su trauma. ¿Cómo les iba a decir que tenían una hermana mayor que también había sido víctima de sus padres? ¿Cómo les iba a explicar que había otra persona que había sufrido lo mismo que ellos? Pero Andrea tenía derecho a conocer a sus hermanos, y ellos tenían derecho a saber que no estaban solos en su experiencia. Organicé un encuentro en mi casa. Preparé a Sebastián y Valentina con mucho cuidado y les presenté a la hermana que nunca supieron que tenían. Fue uno de los momentos más emotivos de mi vida, ver a los 3 hermanos abrazarse, llorar juntos, compartir sus historias de supervivencia. Andrea se integró a nuestra familia como si siempre hubiera estado ahí, y los 3 se convirtieron en un equipo aún más fuerte para ayudar a otros niños víctimas de abuso. Pero Andrea también trajo información que me hizo entender que mi trabajo no había terminado. Durante sus años de investigación, había descubierto que la red de tráfico de menores era mucho más grande de lo que yo había imaginado. No solo operaba ni a nivel nacional, sino internacional, con conexiones en docenas de países. Señora Carmen, me dijo, usted eliminó a muchos de los operadores locales, pero la cabeza de la organización sigue funcionando. Hay miles de niños que siguen sufriendo lo que nosotros sufrimos. Me mostró archivos, fotografías, documentos que había conseguido durante años de investigación clandestina. Había nombres de políticos, empresarios, celebridades, gente con poder que protegía y financiaba la red. Yo he estado haciendo lo mismo que usted, me confesó, eliminando depredadores uno por uno, pero necesito ayuda. Necesito a alguien con experiencia, con recursos, con la determinación de llegar hasta el final. Fue así como, a los 68 años, me convertí en la mentora de una nueva generación de cazadores de depredadores. Andrea había heredado no solo los genes de sus padres, sino también una sed de justicia que la había convertido en una asesina tan eficiente como yo. Juntas, formamos un equipo que durante los siguientes 10 años eliminó a más de 200 miembros de la red internacional de tráfico de menores. Usábamos métodos diferentes, más sofisticados, más tecnológicos. Andrea había aprendido hacking, espionaje digital, técnicas de infiltración que yo nunca había imaginado. Yo aportaba la experiencia, los recursos financieros y la frialdad que había desarrollado durante décadas de cazar monstruos. Sebastián y Valentina nunca supieron lo que estábamos haciendo. Pensaban que Andrea y yo simplemente habíamos desarrollado una amistad especial basada en nuestro trabajo con la fundación. Pero en el 2020, cuando tenía 78 años, algo cambió. Durante una operación para eliminar a un grupo de traficantes en Europa, Andrea fue capturada. La torturaron durante días, tratando de conseguir información sobre nuestra organización, sobre los métodos que usábamos, sobre mi identidad. Ella nunca habló, nunca me traicionó, pero murió en el proceso. Encontraron su cuerpo una semana después, y aunque oficialmente había sido un accidente de tráfico, yo sabía la verdad. La muerte de Andrea me destrozó. No solo había perdido a una compañera, sino a una hija adoptiva, a alguien que había llenado un vacío en mi corazón que no sabía que existía. Pero también me hizo darme cuenta de algo. Había pasado 35 años de mi vida cazando monstruos, eliminando depredadores, tratando de limpiar un mundo que parecía infinitamente sucio. Y aunque había salvado a miles de niños, aunque había eliminado a cientos de criminales, la red seguía existiendo, seguía creciendo, seguía encontrando nuevas maneras de operar. Decidí que era hora de parar. No porque me hubiera rendido,
sino porque había encontrado una manera más efectiva de luchar. Con toda la información que Andrea y yo habíamos recopilado durante años, creé un archivo digital masivo que documentaba toda la red, todos los nombres, todas las conexiones, todos los métodos, y lo programé para que se liberara automáticamente en caso de que algo me pasara, enviándose a periodistas, policías y activistas de todo el mundo. Ahora, a mis 79 años, vivo tranquila en mi casa, rodeada de las fotos de Sebastián, Valentina y sus hijos. Oficialmente, soy una dulce abuela que dedicó su vida a cuidar niños y ayudar a víctimas de abuso. Nadie sospecha que soy una de las asesinas seriales más prolíficas de la historia, que he eliminado a más de 300 depredadores durante 4 décadas de operaciones clandestinas. ¿Me arrepiento de lo que hice? Jamás, queridas. Cada uno de esos monstruos merecía morir. Cada uno de ellos era una amenaza para niños inocentes. Si pudiera volver atrás, lo haría todo otra vez, pero más rápido, más eficientemente, porque al final logré lo que me propuse, proteger a los niños que amaba y eliminar a tantos depredadores como pude. Pero sí me arrepiento de una cosa, de no haber actuado más rápido al principio, de haber estado durmiendo drogada durante años mientras Sebastián y Valentina sufrían, de no haber entendido las señales que me daban, de no haber sido la protectora que merecían desde el primer momento. Esa culpa me va a acompañar hasta el día que me muera. La pregunta que me persigue no es si hice lo correcto al eliminar a esos depredadores, sino si había otra manera de proteger a los niños sin convertirme en un monstruo también. Pero cuando estás rodeada de tanta maldad, cuando el sistema falla tan completamente, a veces la única justicia que queda es la que puedes impartir con tus propias manos. Sebastián y Valentina siguen sin saber toda la verdad sobre lo que hice durante todos esos años. Para ellos, soy simplemente la mujer que los salvó, que los crió con amor, que los protegió cuando más lo necesitaban. Y tal vez es mejor así. Tal vez no necesitan saber que su mamá Lola se convirtió en una asesina para mantenerlos a salvo. Queridas, antes de despedirme para siempre, quiero pedirles algo con todo mi corazón. Si esta historia las ha tocado, si las ha hecho reflexionar sobre la importancia de proteger a los niños, por favor denle un me gusta a este video. Solo tienen que apretar ese botoncito de abajo. Y si no están suscritas, busquen el botón negro que dice suscribirse y denle un clic. Es muy fácil. Y así podrán seguir escuchando historias como esta, historias que necesitan ser contadas, secretos que necesitan salir a la luz. También las invito a que comenten abajo si conocen situaciones similares, si sospechan de algo raro en las familias de su entorno, si tienen alguna historia que quieran que contemos. Aquí las esperamos todos los días con nuevos relatos que las van a dejar sin aliento, pero también con historias que pueden salvar vidas, que pueden proteger a los más vulnerables. Y perdonen si este video ha sido muy largo, pero es que estas historias hay que contarlas al detalle. Hay que decir toda la verdad, aunque duela, aunque asuste. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba que alguien supiera la verdad completa antes de que me vaya de este mundo. Perdón, de verdad, pero necesitaba este desahogo final. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar la confesión de una mujer que crió a 3 niños como si fueran suyos, que los protegió de sus propios padres monstruosos y que pasó décadas eliminando a los depredadores que amenazaban su seguridad. No sé si fui heroína o villana, no sé si hice lo correcto o si me perdí en el camino, pero sí sé una cosa: esos niños crecieron seguros, se convirtieron en adultos que ayudan a otros y ahora tienen sus propias familias que viven sin miedo. Y eso, queridas, vale cada pesadilla que he tenido, cada gota de sangre que mancha mis manos, porque los niños merecen crecer protegidos, merecen mantener su inocencia, merecen que alguien luche por ellos, aunque esa lucha nos convierta en algo que nunca pensamos que seríamos.